En el libro de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21 y verso 22, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La principal comisión del Señor Jesús al venir a la tierra es salvar almas. Y me llama la atención que Cristo declara: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuántos están en el mensaje? Este tiempo, hermanos, hay que aprovecharlo. Porque si hay algo, hermanos, que ocurre en la predicación es revelación de parte de Dios. En medio de la predicación, Dios puede estar sincronizando nuestro tiempo, nuestro cronos, al kairos de Dios. Y fíjense que la palabra del Rey nos deja ver que Jesucristo nos envía a nosotros, así como el Padre también lo envió a Él. Y esto nos abre a nosotros un panorama claro de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios no solamente nos quiso salvar, Dios también nos ha querido utilizar. Por eso la Biblia habla de utensilios de deshonra y los utensilios de honra. Pero me impacta porque de alguna manera a veces nosotros prestamos atención a las promesas que hay en la palabra del Señor, pero ignoramos también que Dios tiene mandamientos, que Dios tiene ahí un llamado para que nosotros podamos trabajar, oiga esto, podamos trabajar también por las almas. ¿Está conmigo? Es un llamado que el Señor nos hace. Nosotros no solamente estamos llamados, oiga esto, para salvación, porque qué tremendo sería y qué aburrido sería y qué triste sería que Dios solamente nos salvara y no nos diera la oportunidad de servirle. Pero me llama la atención que el Señor dice en su palabra: como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, hermanos, que Dios quiere que nosotros trabajemos, que pongamos en práctica el liderazgo. Cada mensaje que nosotros recibimos no es para almacenarlo como en un disco duro, hermano, que va a quedar ahí, sino que es para ponerlo por obra. Cada mensaje es una instrucción de Dios para que nosotros la llevemos a la práctica. Si somos formados por Dios, somos formados para poner por obra, hermano, la palabra con un liderazgo de parte del Señor. Y me llama la atención y me recuerda esto, que dice la Escritura, y Jesús declaró, hermanos, acuérdense, teniendo solamente 12 años, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si usted lo suma con las palabras de Juan 20, 21, como me envió el Padre, así también yo os envío, significa que nosotros tenemos una gran comisión de parte de Dios. Y una gran comisión que en algún momento hemos predicado el tema, la gran omisión. Porque la gran comisión, hermano, es un mandato, no es una sugerencia. Que nosotros hemos pasado por alto, que nosotros hemos obviado por estar distraídos, hermanos, en otras cosas. El ser humano se distrae rápido. El ser humano, hermano, es fácil de ser desviado del propósito existencial. Y qué triste es que nosotros lleguemos al cielo y que nos demos cuenta, hermano, que había un propósito amplio para nuestra vida y que nosotros no lo cumplimos por causa de los distractores espirituales. Y nosotros tenemos que entender y aprender en la palabra que Dios quiere usarnos con el propósito para el cual usó a Jesucristo, su Hijo. ¿Y cómo sirvió Jesús al Padre? Si había una prioridad en la agenda de Jesucristo, es las almas de los hombres. Ahora yo pregunto, ¿tendremos nosotros esa prioridad también? ¿O no la tendremos? Usted me dirá, hermano, pero es que usted es pastor. Un momento. El pastor lo que hace es trabajar en un templo y tiene algunas responsabilidades, pero no es de los pastores, sino de todo cristiano el llevar el mensaje de Jesucristo. En el trabajo, donde se desarrolla, llevar ahí el mensaje.
ser un buen testimonio. Por eso la Biblia, cuando le habla a los cristianos que trabajan, les habla de dar buen testimonio, de sujetarse a sus amos, porque mientras hagan eso, hermanos, van a poder testificar de Jesucristo. Ahora, que se sujeten dentro de lo que está de acuerdo al propósito de Dios, por supuesto. Porque si a mí un jefe me dice que me vaya, hermano, oiga esto, a hacer horas extras, cuando el tiempo ya le corresponde a Dios y se necesita cumplir la palabra que dice que los siervos de Dios están en la casa por las noches, como dice en el Salmo 134, y si un jefe me quiere sacar de ese propósito, entonces yo ya no me puedo sujetar, sino que me tengo que sujetar a Dios. Entonces, hermanos, pero a donde quiero llegar es que si damos buen testimonio dentro de lo que Dios nos dice que demos buen testimonio, entonces vamos a poder testificar donde nosotros nos desarrollemos. Pero si no damos buen testimonio, nosotros nos ponemos bozal y no podemos hablar de Cristo. Pero hay un llamado de Dios para que nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación donde nos movemos. Y es importante, hermanos, que hoy nosotros, al salir de esta reunión, salgamos con un liderazgo activo, no un liderazgo pasivo. Porque en el liderazgo pasivo, hermano, la gente está anhelando hacer cosas para Dios, pero nunca las hace. Y en el liderazgo activo, hermano, nosotros podemos hacer las cosas para las cuales Dios nos diseñó. Fíjense, hermano, que yo no sé si será así, pero a veces yo me he imaginado que hasta Dios me dio a mí una gran carota, hermano, para que cuando yo predique, hermano, en algunas campañas, en algunos eventos, desde lejos me puedan estar viendo la cara fácilmente. Y eso es lo que me he imaginado. Yo digo, Dios, ¿por qué me daría el Señor esta cara a mí, que es hasta medio cuadradita, verdad? ¿Por qué será? Para que desde lejos la gente pueda ver quién es el que está predicando. Y mire, hermano, usted me dirá, ¿usted cree eso, hermano? Mire, hasta cuando los tigres, hermano, van a cazar, ¿sabía usted que las figuras y los dibujos que los tigres tienen en el rostro, Dios se los dio como una arma de cacería? Para que cuando ellos van hacia la presa y hacen contacto visual con la presa, hermano, oiga esto, se desequilibra cuando mira aquel tigre llegar, hermano, ir en su dirección y le mira el rostro y mira aquel montón de manchas en su rostro, hermano, y mira aquel montón de figuras y no le puede ni detectar, hermano, la intención. Y eso Dios lo creó con un propósito, como una arma de los tigres para que puedan ir a la cacería. Eso así es. Entonces, ¿por qué le pongo estos ejemplos? Porque aún las características, hermanos, que nosotros tenemos, si tenemos una voz potente, es para que hablemos con fuerza. Si tenemos una voz, hermano, que es como pluma de escribiente en manos del escriba, que es el Espíritu Santo, es para que nosotros podamos en corto tiempo explicar un montón de cosas del cielo. Entonces, Dios nos ha dado, hermanos, oiga esto, nos ha dado una comisión. Nos ha dado una comisión. Y la comisión es que nosotros nos activemos en ese liderazgo. Hermano, yo les voy a decir una cosa. Ustedes tienen una gran responsabilidad y una gran carga delante del Señor. Tienen una gran carga. Y la carga es que hay almas en sus alrededores que ustedes tienen que predicarles. No soy yo, sino ustedes. Y si ustedes no les predican, a ustedes les va a demandar el Señor, como dice la Escritura, que si uno mira al impío pecar y no le advirtiere de su pecado, el impío morirá por su pecado, pero Dios va a demandar su sangre de nosotros si nosotros no les predicamos. Y eso, hermano, aunque usted quiera ignorarlo, el Espíritu Santo se lo va a recordar. Se lo va a recordar y le va a hacer ver que hay gente que usted la tiene a su alcance, y si usted no le habla del Señor, usted va a tener un gran problema delante de Dios, porque usted ahora es un vocero de Dios desde el día que usted llegó a Cristo. Y usted me dirá, hermano, pero es que yo no tengo habilidad. Si usted sigue leyendo en ese pasaje de Juan 20:21 al verso 22, usted se dará cuenta que él dice: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero seguidamente de eso, en el verso 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que él habla de la comisión, pero habla de la preparación. Que el Señor nos dé de su Espíritu, nos está diciendo el Señor, oiga esto, que nos da capacidad espiritual, nos da fortaleza, que el Señor, hermano, va a poner palabras en nosotros que la gente no va a poder contradecir. Amén. Amén. Que la gente no va a poder, oiga esto, contradecir, aunque quieran contradecir. Eso yo lo he visto, hermano. Lo he visto de diferentes formas. Y he visto, hermano, que aún mi carácter, hermano, oiga esto,
el carácter que yo tengo es un carácter inquebrantable ante los desafíos. Y yo lo he visto, hermano, cuando me ha tocado enfrentarme a leones, hermano, que se oponen al evangelio del Señor. Y Dios nos ha permitido, hermano, poder ingresar y no que no nos tiemblen las piernas cuando estamos hablando con leones peligrosos que se oponen a que el evangelio fluya en este país. Y gente que ha caminado conmigo se ha dado cuenta que la personalidad que yo tengo es una personalidad, hermano, que es para quebrantar esos desafíos. La personalidad que yo tengo no es una personalidad que me van a mí a callar pronto. No es una personalidad que me dijeron, mire que no se puede porque tal cosa. Ah, vaya pues, me voy con las manos dentro de mis bolsas y me voy así como pateándole el polvo. Vaya pues, qué triste. No soy así. Dios me ha hecho insistente, persistente y que continúe y que vaya viendo. Y si no me puedo meter por una puerta, me meto por una ventana. Y si no puedo por la ventana, pues abro un hoyo en el techo y entro por ahí. Pero oiga esto, Dios nos ha dado personalidad para que también nosotros sirvamos a Dios de acuerdo a nuestro diseño personal. Entonces, es importante que nosotros entendamos estas cosas, pero que ejecutemos el liderazgo, porque el Espíritu Santo está con el cristiano. Entonces el cristiano está preparado. Hay gente que dice, pero yo no he recibido estudios bíblicos. Mire, los estudios bíblicos son de Dios. Eso es algo que Dios, hermano, lo valora. Le voy a decir por qué. Porque el Señor habla del discipulado. Eso es enseñanza. La Biblia habla de inquirir, la Biblia habla de escudriñar. Y eso lo dijo el Espíritu Santo. Entonces cuando se va uno a recibir estudios bíblicos, a recibir cosas que son enfocadas en la Biblia, es agradable a Dios porque es darle la importancia a sus palabras y empezar a escudriñar, escudriñar, escudriñar. Pero oiga esto, si usted no ha tenido la oportunidad de estudiar teología o estudiar algo bíblico con procesos, hermano, de aprendizaje, oiga esto, con ellos o sin ellos, de lo que depende todo es que el Espíritu Santo esté en usted. Porque hay gente que ha ido a institutos bíblicos, pero no tiene el Espíritu. Entonces no fluyen. En cambio hay gente que no ha ido a los institutos bíblicos, pero tienen el Espíritu y fluyen. Y hay gente que el Espíritu Santo también usa lo que aprendieron en ese proceso donde valoraron la palabra de Dios y se enfocaron en estudiar lo que es del Espíritu. También eso Dios lo usa, porque es de Él. Ahora, es importante, hermanos, que sepamos que en cualquier circunstancia lo que a nosotros nos va a avalar y nos va a respaldar es que Dios esté con nosotros. Por eso el Señor dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, que cuando Él está enviando, está capacitando, está llenando, está sellando, está haciendo algo ahí, hermano, con el que Él está enviando. Entonces, usted no me puede venir a decir a mí, no puedo, porque entonces usted me está diciendo que Dios es incapaz de usarlo a usted o de usarla a usted. Y se puede convertir eso, hermano, hasta en un pecado de incredulidad, que usted crea que Dios no le puede usar. Porque aún Él habló que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. ¿Qué está diciendo? Que Él puede usar aún la dureza, que Él puede usar aún lo que no parece que Él puede usar, lo puede usar si nosotros no hablamos. Entonces, hay un llamado a ejercer el liderazgo, porque Él capacita con su Espíritu, da fortaleza con el Espíritu Santo. La revelación que Él nos quiere trasladar la da por medio de su Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo. Yo he tenido momentos, hermanos, que hay cosas que no las he entendido y he tenido que ir al Espíritu a preguntarle. Pero en algún momento que mi receptor espiritual, si le podemos llamar así, falla, entonces tengo que clamar. Y el Señor responde y es ahí donde nosotros podemos avanzar. Juntamente al envío Dios da una bendición para que nosotros podamos ir respaldados por Él. Vamos a Romanos 10, verso 13. Este mensaje yo lo quiero dejar como una carga en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque si usted esto no lo pone por obra, hermano, usted es un mediocre. Si usted este mensaje que está recibiendo esta noche no lo pone por obra, usted, mi amado hermano y mi amada hermana, se convierte en una persona, oiga esto, inútil delante de Dios. Porque son inútiles incluso aquellos que hacen únicamente lo que Dios les dijo que hicieran, no digamos aquellos que hacen menos de lo que Dios ordenó. Entonces, vamos a ver, hermano, y lo dice la Biblia, por si alguno hermano está dudando, la Biblia dice que cuando hagamos hecho lo que se nos dijo que hiciéramos, que digamos, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que se nos ordenó. Entonces, cuando ni siquiera hacemos lo que se nos ordenó, ¿qué somos?
Siervos mediocres. Siervos mediocres es lo que somos. Y oiga esto, aunque seamos buenos empleados, buenos padres, buenas personas en la sociedad, si no hacemos para lo cual el Señor nos llamó, aparte de la salvación, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque Dios nos llamó para una comisión, que es llevar el Evangelio, hacer discípulos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta y se lo voy a hacer con todo cariño y no me lo tome a mal, porque es bíblico y yo quiero preguntárselo con la autoridad de Cristo. ¿Cuántos discípulos ha hecho usted para Jesús? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos discípulos? Hermanos, porque hay gente que tiene añales en el Evangelio y no ha logrado hacer ni un tan solo discípulo. Ni uno. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿En qué ha invertido su tiempo? ¿En qué, hermano, ha estado invirtiendo ese tiempo cuando la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo? Entonces, es bien delicado este asunto. Y en Romanos 10, verso 13, vamos a leerlo hasta el verso 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Oiga esto. Dios nos muestra en su palabra que los que le invocaren su nombre serán salvos. Ok. Pero seguidamente hace 3 preguntas, que estas preguntas son para usted, hermana Wendy, para usted, hermana Leida, para usted, hermana Sandra, para usted, Heidi, para usted, Lilia, para usted, hermana Toya, para usted, Jennifer, para usted, Giselle, para usted, Liliana, para usted, Esther, para Keren, para Ana Melisa, para Javier, para Wilmer, para Daniel, para Wendy, para Ramón, para todos los que hemos sido llamados, oigan esto, al Evangelio. Es esta palabra, estas 3 preguntas. Estas 3 preguntas, oigan esto. Del verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Oigan esto. Pregunta número 1. Ahora va la segunda. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí, mi amado hermano, hay algo que usted tiene que prestarle atención, y es que hay un llamado a que usted predique, porque si usted calla, hay gente que morirá por no haber escuchado el mensaje de sus labios. Oiga esto, usted tiene una gran carga, hermanos. Este evangelio no es un evangelio light, el genuino evangelio de Cristo. Mire, les voy a decir algo, lo voy a decir de esta forma. Nosotros los pastores, como no tenemos toda la gracia que Jesucristo tenía cuando predicaba, tenemos cuidado con la gente. Pero nosotros no le hubiéramos aguantado el trote a Jesucristo personalmente. No se lo aguantamos. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Ay, mi padre ha muerto, solo voy y entierro a mi padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Si usted me viene con el cuento a mí que su papá se murió, oiga esto, y que por eso usted no puede hacer algo para el Señor, y si yo le digo, deje que los muertos entierren a los muertos, usted dice que no tengo sabiduría. Y Jesucristo lo hizo. Porque hay momentos, hermanos, que la prioridad es Jesús, aunque allá se estén muriendo muchos. Cuando mi hija menor nació un día domingo, y tipo 4 de la tarde y minutos, ella, mi esposa, iba con esta niña para el hospital que todavía no había nacido, y mientras estaba ella en labor de parto, yo estaba aquí predicando. Qué terrible es cuando uno escucha que por un estornudo la gente no quiere ir a la reunión. Qué terrible es que cuando por un uñero la gente ya no puede caminar hacia el templo. Qué terrible es que cuando se enfermó el primo, el hermano, el sobrino del amigo, ya no se puede llegar a la reunión, porque mejor no se viene a clamar. Eso nos deja ver la mediocridad que tenemos en nuestra alma para buscar del Señor. Y si en la búsqueda no somos diligentes, ¿cuánto menos diligentes seremos en el servicio a Dios? ¡Qué terrible! Pero oiga esto,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa es la necesidad de la gente. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está la necesidad de que nosotros trabajemos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto significa que tenemos una fuerte responsabilidad los que ya hemos sido salvos. Tenemos la obligación de predicar el mensaje del Señor. Yo venía bajando en un ascensor hace 12 años más o menos. 12, 13 años. Me encontré una mujer en el ascensor y le dije, Cristo le ama. Las palabras de aquella mujer como respuesta fueron, no sabe cuánto necesitaba oír eso. Hermano, usted tiene que hacer el evangelismo personalizado para ser discípulo y también usted predicar, hermano, a los necesitados en el camino. Predicar en el camino, y fíjese que es necesario. Ahora, yo tengo una responsabilidad de la cual yo voy a salir de esta responsabilidad, porque en el verso 15 de Romanos 10 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy yo voy a salir de esa responsabilidad, porque yo los voy a enviar a ustedes a predicar. Los voy a enviar a predicar, todos ustedes. Los voy a enviar a predicar porque muchos de ustedes ya tienen demasiado conocimiento de la palabra, tienen que ir a ponerlo por obra. Algunos de ustedes han estado conmigo por años, hermano. Ya es tiempo, hermano, que vayan y enseñen lo que han aprendido. Ya es tiempo, hermano, que se activen. Le puedo aceptar yo un poquito a personas como mi hermana Heidi. Sin embargo, nuestra hermana Heidi, en uno de los cultos anteriores, cuando un indigente llegó, ella fue la única que se levantó a hablarle de Cristo. Entonces, oiga esto, una hermana que tiene meses de estar en el Evangelio, o de haberse restaurado nuevamente, no sé si anteriormente creo que tuvo, ¿verdad? Algún tiempo buscando a Dios, pero con nosotros poco tiempo, hasta se acaba de bautizar. Pero aún yo sé que la hermana iría a la gran comisión, pero los demás, hoy voy a cumplir, hermano, la palabra de Romanos 10:15. Y el que no reciba esto, no es a mí, hermano, a quien me rechaza, sino que es al Espíritu Santo. Porque es Él el que ha puesto esta palabra para que hoy, hermano, activemos el liderazgo que Dios quiere que emprendamos para la gloria de su nombre. Bienaventuranza de aquellos que Dios hará que escuchen nuestro mensaje. Ha llegado el tiempo, hermano, de despertar y comenzar la práctica de liderazgo de todos, hermano. De todos. No puede ser ya, hermano, que solo el pastor predicando y solo el pastor predicando y solo el pastor predicando. Hay gente que pareciera ya como disco duro, solamente recibiendo, almacenando, pero ¿y la práctica? Entonces, a partir de hoy, hermano, se van a poner por obra textos como estos de Romanos 10:15. Y si alguno, hermano, se opone, no se opone a este servidor, se opone a Cristo. Y no le voy a enviar a pecar, le voy a enviar a hacer una obra que le agrada a Dios. Y en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero oiga esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios me permitía darme cuenta que hay gente que puede decir, yo no puedo explicar tanto la Biblia. Un momento, el Espíritu Santo está en usted, y si está en usted, Él le va a alumbrar. Pero si usted todavía necesita un espacio ahí como para poder empezar a activar lo que Dios le ha enseñado y empezar a transmitirlo, entonces cuando usted sea enviado, vaya, lea la Escritura, y es suficiente para que una vida sea impactada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta reunión vamos a salir con propósito, vamos a salir con una carga. Y yo quiero que también ustedes la reciban, porque si no la reciben, no me reciben lo mío, sino que no reciben lo de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, la mayoría de ustedes han estado recibiendo de parte de Dios. Y han recibido sana doctrina, han conocido sobre las profecías del fin, han sido enseñados cómo conducirse en la casa de Dios y por la vida como hijos de Dios. Pero viene el tiempo de poner en práctica lo que han recibido y ponerlo, hermano,
por obra ya. Un liderazgo que quizá usted ha venido a enterrar, Dios quiere que usted lo desentierre, que no haga como el de los talentos, que tuvo miedo y lo enterró, y el Señor a ese le habló fuertemente. Usted sabe cómo le fue y la Escritura lo describe. Amados hermanos, yo traigo una lista para enviarles. Y si usted empieza con pretextos, hermano, no va a ser a mí, va a ser a Dios. No va a ser a mí, va a ser a Dios. Porque yo no lo estoy mandando a vender computadoras. Esos son mis negocios. Con eso es que yo subsisto. Pero no lo estoy mandando a vender computadoras. Le estoy mandando a que usted haga la obra del Señor. Si le mandara a vender computadoras, entonces usted podría decir, este es el rollo del hermano Elder. No, le estoy hablando de la palabra de Dios, que es lo que todos tenemos que hacer. Y yo a los que les he vendido computadoras, ¿a quién que le he vendido computadoras no le he hablado del Señor yo? ¿A quién? Si hasta amigos he hecho, hermano, en eso. Gente que le ha hablado del Señor en medio del negocio, pero oiga esto. Hoy yo voy a distribuir responsabilidades. Hay gente que dice, es que yo no tengo privilegios. Hermano, los privilegios de templo son bonitos, pero hay unos que son más necesarios, los privilegios en medio de la mies, la cual es mucha, pero los obreros son pocos. Aún dice el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Que el Señor diga que roguemos al Padre que envíe obreros. Pues hoy el Padre ha mandado este mensaje para que nosotros nos activemos y vayamos a hacer la obra que el Señor nos ha delegado. Llegó el tiempo, hermano, de recibir responsabilidades. Esto no es como recibir responsabilidad en una empresa. Esto es más importante porque tiene que ver con almas. Tiene que ver con vida o muerte eterna. Esto no es, hermano, que fabrique tantas hamburguesas. Esto no es con que fabrique tantas piezas de costura, que fabrique tanto de lo que usted fabrica en sus trabajos, que haga esto, haga lo otro. Eso no tiene que ver, hermano, como las empresas, que son cosas que aquí se mueren en esta tierra. Que lo único, el fin que tiene es dinero. Ese es el único fin. Pero las almas, lo que tiene de fin es que el Padre de misericordia tiene la mirada puesta en mucha gente, que nosotros no hemos ido por ellos por irresponsables. Fíjese que en Lucas 10, verso 1, se declara lo siguiente, al verso 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta rogativa me impacta porque nos indica que hay una gran necesidad de ser portavoces del Evangelio. Pero no portavoces ocasionales, sino portavoces permanentes del Evangelio de Cristo. Hoy yo traigo una lista y les voy a enviar. Y la bendición que yo les avisé ahí por el anuncio que se les dio, la bendición es que hoy el Señor nos va a activar el liderazgo. Hermano, pero si usted no recibe esto va a ser su problema. Pero con aquellos que quieran trabajar, yo voy a trabajar en el Evangelio. Y por el Evangelio. El que anhela privilegios, bueno, aquí hoy le viene un privilegio. En Lucas 9 envía a los 12. Y aún dice la Escritura en el verso 1 y verso 2 de Lucas 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eso es Lucas 9. Y Lucas 10 ya leímos que envía 70 y los enviaba de 2 en 2. ¿Cómo los enviaba? De 2 en 2. Yo traigo una lista también de 2 en 2. Y algunos hoy se quedaron en casa, pero esa lista les va a llegar siempre. Les va a llegar siempre porque vamos a activarnos, hermano. Y si usted no recibe esto, hermano, pues no es del pastor Elder, es del Señor. Y oiga esto, mire, aquí tengo esta lista. Pero es algo, hermano, que lo van a agarrar de regla, hermano. Que lo van a agarrar de regla. Algo, hermano, que usted lo va a ver, no como mi obra, sino obra del Señor, hermano. Ese es el trabajo del Señor que tenemos que hacer. Y al llegar a esos hogares, haber orado antes.
Porque el que en lo secreto busca de Dios, en lo público puede ser respaldado por Dios. Pero oiga esto, oren antes. Y cuando vayan, planifiquen una estrategia de acuerdo al lugar donde ustedes están llegando. Visitar a los vecinos, hablar con los familiares, llevar el evangelio, hermanos. Despertemos, hermanos, porque mucha de la culpa la tenemos nosotros por estar adormecidos y estar acomodados. Llegar donde hay necesidad, donde los que son espirituales puedan restaurar a los débiles con espíritu de mansedumbre. Donde los que ya estamos, hermanos, equipados por el Señor, podamos ir, hermanos, y aquellos que están debilitados, que ellos sean fortalecidos por el poder del Señor, y nosotros siendo como un instrumento en manos del Señor. Tenemos que hacerlo. Yo espero, hermanos, que esto lo reciban de parte del Señor, porque si usted esto lo desprecia, no es a mí a quien desprecia, es al Señor. Porque la Biblia lo dice, y cómo predicarán si no fueren enviados. Yo quiero cumplir esto, hermano. Yo se lo quiero cumplir. Yo le estoy enviando para que usted predique también. Y yo no me estoy quedando rascándome la panza, hermano. Yo también voy a ir a un lugar donde todavía no hemos estado como ministerio, y voy a ir y me voy a apoyar en el sentido de la logística con estos jovencitos. Pero vamos a ir, y todos ese día martes vamos a estar trabajando en la obra del Señor, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y usted haga las cosas no como para agradar al ojo humano, sino a Dios. Porque si lo hacemos como para agradar al ojo humano, entonces usted ya no es siervo de Cristo, sino de los hombres. Fíjese que la Biblia nos deja ver que hay una gran responsabilidad. Y vamos a ver en Santiago 1:22. Porque hemos venido recibiendo el mensaje de Dios. Hemos venido conociendo manjares de las Escrituras. Hemos venido recibiendo misterios de la palabra de Dios. Ahora pongámoslos por obra. Que si se levanta un endemoniado por ahí, ¿qué va a hacer? Reprenda en el nombre de Jesús. Que no es en sus fuerzas, es en la fuerza del Espíritu Santo. No, que no estoy preparado. Hermano, si usted anda en santidad, esa es autoridad. No es, oiga esto, por su fuerza, es con la fuerza del Señor. Ya se puede levantar el mismo diablo, y si usted está en comunión con Dios, usted va a tener el respaldo de Dios. Es que no es con su fuerza, es con el Señor, con la fuerza del Señor. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, cuídese entonces si alguno ha andado así medio cabizbajo, medio que se ha manchado un poco sus pies en el caminar. La Biblia dice que el que está limpio solamente necesita lavarse los pies. Entonces, algunos se han ensuciado los pies en este caminar, purifíqueselos, porque ahora usted va a empezar a caminar en el Evangelio del Señor, a la obra del Señor, y esto, hermano, no lo vamos a detener. No lo vamos a detener. Yo espero, hermano, estar hablando con gente que verdaderamente ama a Dios, verdaderamente ama las almas, que verdaderamente está comprometida con Dios, esta gente. No podemos, hermano, agarrar este mensaje y tirarlo a la basura, porque sería, hermano, una tremenda obra de iniquidad, que habiendo nosotros sido lavados por Cristo, callemos y no hablemos del Evangelio a los demás. Este es tiempo, hermano, que nos levantemos. Ya es tiempo. Aquí hay gente que ya se bautizó. Aquí hay gente que ya ha recibido la palabra. Lea usted cómo Apolos, hermano, era un hombre que no conocía mucho la palabra de Dios, en algunas cosas que Dios quería que conociera, pero predicaba la palabra del Señor. Entonces Dios le mandó a Priscila y Aquila que le explicaran más exactamente algunas cosas que él desconocía, pero Dios aún lo reforzó. Pero él ya predicaba. El apóstol Pablo confundió a algunos cuando predicaba, pero arrancó luego. Y después empezó Dios a respaldar y a respaldar. Y bueno, y los que se confundían es porque ellos estaban en alguna forma faltos de entendimiento. Pero oiga esto, Pablo rápidamente comenzó a predicar. La samaritana, hermano, lea la Biblia, la samaritana hizo una obra impresionante. Cuando se encontró con Jesús, seguidamente fue y habló de Jesucristo y causó un gran impacto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si usted se quiere seguir engañando, se va a engañar a usted solo. A la par mía no se va a engañar. ¿Sabe por qué? Porque yo sí soy hacedor de la palabra, no solamente oidor.
Entonces los que van a caminar conmigo son gente que son hacedores de la palabra también. ¿Cómo caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y no le estoy pidiendo que se ponga de acuerdo en mis cosas, sino que en las cosas de la palabra. Entonces, no se engañe. Si usted solamente se viene a sentar y no se dispone a servir al Señor, hay problemas. Mire, les voy a contar que aquí hubo testimonio, hermano. Yo hace años, ¿cuánto? No sé, unos 3 años, estuve predicando de servir al Señor. Y uno que había sido pastor estaba entre nosotros, que se estaba congregando con nosotros. Él había abandonado el ministerio, no sé la historia exacta de él, ya era un anciano. Pero cuando yo estoy predicando acerca de servir al Señor, el hermano se le revolvió la carne. Se enojó y salió murmurando. Oigan esto. Yo en mi corazón sabía que era libre de pecado, que el problema lo había él activado en su carne y que él se había metido rollo porque él había querido, pero yo había predicado en justicia. Yo metí presión en el tema de servir al Señor y él se revolvió porque estaba bien acomodado. Resulta que un día yo vengo en moto y siento en mi corazón regresarme a hablar con él. ¿Sabe qué era? Que como el corazón de él estaba incómodo, estaba dañado, siendo yo inocente, Dios me estaba mandando a liberarlo a él de ese rollo en que se había metido. Yo me regreso, hablo con él, muestro, hermano, la humildad de Cristo, me humillo, pudimos hacer las paces, vino creo que 1 o a lo más 2 veces y murió. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo limpió, porque se había enojado cuando yo hablé de la palabra y hablé con autoridad y hablé claramente que tenemos que servir al Señor. Hermanos, es tiempo. Ya es tiempo. Y si usted no toma esto, se está engañando, hermano. Está jugando usted al juego del Evangelio. Y este no es un juego, esto es peligrosísimo, hermano. Si usted no se agarra del Señor. Una de las cosas que yo he aprendido, hermano, es a cuidarme de no pecar. Y si el pecado me alcanza, a confesarlo y seguir adelante apartándome del pecado. Eso me ha generado a mí una gran autoridad de parte de Dios. Una gran autoridad. Yo no le tengo miedo a los demonios únicamente porque el Espíritu Santo está en mí. Y porque mis debilidades se las he confesado al Señor y he pedido perdón cuando me he debilitado. Pero oiga esto, si usted está en obediencia, se puede levantar el brujo más cardíaco que se pueda levantar y Dios lo va a sentar. Usted no tiene que tener miedo. Hay gente, hermano, que tiene miedo estando en el Señor, y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Es el poder del Señor. Pero ya es tiempo, hermano. El domingo yo le voy a predicar nuevamente, si Dios me da vida y me autoriza que predique. Pero oiga esto, pero el martes, prepárese. Usted tiene que conocer las Escrituras, usted tiene que conocer por lo menos de 3 a 5 pasajes que los conoce. La Biblia enseña, le dijeron a un ministro, a un profeta, que se comiera el rollo. Que se comiera el rollo. ¿Sabe qué es eso? Agarrar la palabra y agarrarla como alimento a tal grado que ya no tenga que ir ni siquiera a consultar el libro, porque el libro ya está dentro de usted. La gloria es de Cristo, hermano, por lo que voy a pronunciar, porque sé que es preparación del Espíritu Santo en mi vida. Hay mensajes que yo no necesito Biblia. No necesito Biblia y me voy con los textos con claridad y profundos mensajes. Pero oiga esto, eso se llama comerse el rollo. Pero si usted lo que anda comiendo más es Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y todo eso, entonces de eso va a ir a hablar usted. Pero si usted se come el rollo de la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, entonces llene su corazón de la palabra, para que cuando abra la boca, lo que salga sea palabra de Dios. Y en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si alguno dice que tiene fe, muéstrelo. Si alguno dice que tiene fe, muéstrelo, porque no se trata el cristianismo de estar recibiendo palabra de Dios y almacenándola, y almacenándola, y almacenándola. Se trata de que esa palabra que recibimos en el templo, este lugar se vuelve como un cuartel de preparación para luego ir a la mies, a los campos, al mundo. El libro de los Hechos, hermanos, esa gente practicaba la palabra. Para realizar la labor, hermano, del Evangelio se necesitan no engañarse a uno mismo, sino que poner por obra la palabra, pero también amar las almas.
tener compasión por las almas. Hermanos, cuando yo he estado en eventos de jóvenes y he visto jóvenes llegando a Cristo, yo siento, hermano, en mi alma un gozo que usted no me lo va a comprender, solamente tiene que vivirlo para entenderlo. Cuando he estado viendo almas de jóvenes llegando a Cristo, hermano, ese momento para mí es pero de satisfacción plena en mi alma, cuando yo estoy viendo que la misericordia de Dios está ministrando la vida de los jóvenes, hermano. Eso para mí es lindo. Ese momento usted búsquelo también. Es el amor de Dios. Misericordia. Piense que esas almas, si se pierden, se van a ir a una oscuridad densa, terrible, donde no hay retorno. Piense en esas vidas. Así como usted ama a sus hijos, así ama al prójimo. Así como usted ama a sus hijos, a su familia, piense en aquellos también, porque Dios también a ellos los ama y usted es un vocero de Dios. Hermanos, si Jesucristo los que mandó eran hombres que les decían que eran del vulgo y sin letras, ¿sabe qué significa eso? Que humanamente hablando, el pronóstico era que ellos iban a ser fracasados. Digo esto por aquellos que tal vez se menosprecian a sí mismos. Es cierto, nosotros no somos gran cosa, pero tenemos este tesoro de la presencia de Dios en vasos de barro para que la gloria y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Entonces hay que ir, hermanos, y llevar este mensaje a la gente. Predicar el Evangelio, lea las Escrituras, empieza a leer las Escrituras, a ver la palabra, a conocer de Jesucristo. El libro de Juan, en el capítulo 1, usted puede conocer a Jesús. Y en la medida que usted vaya sirviendo al Señor, va a encontrar preguntas, va a encontrar desafíos, y ahí el Señor le va informando. Pero en cada una de esas cosas yo le garantizo que si usted se somete al Señor, Dios le va a respaldar. ¿Cuántos reciben ese desafío? Quiero ver las manos levantadas de los que reciben ese desafío. ¿Cuántos reciben ese desafío? Para mí no es un desafío, hermano, porque ya el Señor me envió desde Estados Unidos para acá. Amén. Yo sé, hermano, yo sé que con usted hay una bendición, que usted está activo, hermano. Pero también espero que abrace esta visión, hermano. Y que podamos trabajar en este propósito del Señor, ya que Dios nos tiene juntos. Porque ahí hay necesidad. Solo que hay un tiempo en el que hay que soltarlos, hermano. Hay un tiempo en que hay que soltarlos, porque hay uno que no te está duro, hermano. No se puede, dice, no le tiré y se... Sí, el árbol que no da fruto será cortado. No le podemos dar, dice, las perlas a los perrillos, porque algunos se convierten hasta en perrillos, hermano. Comprendo eso. Entonces fuerte, uno va, le dice, no hay que dejar a murmurar y a quejarse. Entonces ya se están comportando como unos perrillos. Eso es bíblico. Y es cierto, y estoy de acuerdo. Esos son parámetros bíblicos también. Que hay gente, hermano, si Jesucristo nos dijo también que el lugar donde vayamos, si no nos reciben, nos vamos. Y eso es testimonio delante de Dios. Y esa gente, hermano, no quiso recibir la palabra. Entonces, esos son parámetros bíblicos. Le molesta. Uno lo va a detectar. El Espíritu Santo uno lo hace detectar cuando la gente no lo quiere recibir. Y el Señor es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. ¿Verdad? Que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él. Si logramos que el Espíritu Santo entre en el corazón de alguien, nos van a recibir. Entonces, ahorita, hermano, que usted vaya allá donde el hermano David, va a haber un tiempo ahí. No, y por ahí tengo otra gente que visitamos nosotros también, a una sobrina blanca de hay un tiempo ahí de ver si hay fruto, dignos de arrepentimiento. Sí, por eso le digo, hay un tiempo, el Espíritu Santo a uno lo hace sentir, ¿verdad? ¿Cuál es? Porque el anhelo es ese, no es para que nos vanagloriemos, no, sino que queremos que ellos también sean bendecidos. Amén. Entonces, hermanos, prepárense, vayan leyendo la palabra. ¿Sabe qué hagan? Les recomiendo. Oren y díganle al Espíritu Santo, ¿qué voy a predicar? A mí el Señor me explicaba, mire, hay dos tipos de predicadores. Está el predicador que espera el momento de estar en el púlpito para que Dios le dé la palabra. Eso es bíblico. Pero está también aquel que se come el rollo, como le explicaba hace un momento. Es bíblico también. Entonces, oiga esto. Yo soy de los que escribo. Jesucristo habló de los escribas. Jesucristo lo mencionó. He aquí os enviaré, o os envío, dijo él, profetas, sabios y escribas. O sea, habemos escribas del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos explica y nosotros escribimos. Pero oiga esto, basado en la Biblia. Porque la base es Biblia. Yo les recomiendo, escriban, empiecen a escudriñar la palabra para ustedes. Escriban el texto, escriban qué entendieron, guarden esos escritos porque esos escritos le van a servir de recordatorio
Si usted de repente, en su debilidad, porque usted no es un ángel, usted de repente se le puede ir algo y el tener escrito ahí le sirve a usted. Es bíblico, aún Jesucristo fue y leyó el libro del profeta Isaías. Entonces, Jesús habla de eso. Le estoy hablando de la forma en que yo lo hago. A mí Dios me da unas palabras. Por ejemplo, yo estoy parado acá cuando estoy alabando al Señor. Cuando estamos en alabanza. Usted estaba cantando, yo estoy acá alabando al Señor y aquí el Señor me estaba dando palabras. Y no saqué mi celular para escribir porque creo que no voy a olvidar eso, pero quizá ahorita que termine la reunión y me vaya a costar un poco, tal vez escriba algo. Pero oiga bien, el Señor me está dando el tema de los sofismas. De eso me estaba hablando el Señor acá. Que en cualquier momento se lo voy a predicar. Pero oiga bien, escriban, vayan, saquen sus propias perlas de la Escritura. Que esos escritos, hermanos, se vuelvan para usted como tesoros. Un escriba en el reino de Dios saca, dice la Biblia, de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Le decía yo a Liliana hace poco, ¿cuáles son mis tesoros? Los mensajes viejos son los tesoros viejos. Los mensajes nuevos son los tesoros nuevos. Ese es un escriba en el reino de Dios. Alguien que tiene ahí atesorado lo de Dios. Pero oiga bien, escriban, empiecen a escribir, a guardar la palabra de Dios. Y en el momento, si el Señor les habilita y no les activa ese mensaje que ustedes escriban, entonces porque les va a dar otro más fuerte. Pero ustedes busquen, llenen su vida de Dios, de la palabra, conozcan las Escrituras, pero ya como para predicar, no solo para alimentarse. Después que usted como que ha estado viniendo a un restaurante y ha estado comiendo y comiendo y comiendo, ok, ahora ya es momento que usted vaya a la cocina. Y ahora empiece usted a preparar la pizza, a preparar las hamburguesas, a preparar el pan de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ya es tiempo que usted empiece a buscar esas perlas, hermano, a buscar. Yo recuerdo que llegó un día en la iglesia donde yo me congregaba y llegó un momento que nos iban a poner a predicar. Yo no tenía computadora, pero andaba aquella ristra, hermano, de hojas de papel con mensajes grapaditos, y ya yo tenía mi forma y todo. Y yo no es por exhibirme, hermano, pero cuando yo llegué, puse yo andaba mis 4 o 5 mensajes listos, hermano, ahí. Y alguien dijo de la iglesia, andás tu aljaba llena. La aljaba es donde se ponen las flechas. Tenemos que andar llenos, hermano. Llenos. Y si perdió la hoja y está predicando y se la llevó al aire, su corazón tiene que estar lleno. Los que usamos computadoras, se nos va el sistema. Ay, hermano, pongámonos a orar. ¿Cómo puede ser eso? Ya está en el corazón. Ya eso solo sirve como para... Ahí está para disparar. Exactamente. Entonces, llenarnos. Agarren un cuadernito bonito, una plumita bonita. Mire, cómprese un azulito, un rojo, un negro y empiece usted. En algún momento, si Dios me lo autoriza, les voy a mostrar cómo estudio yo la palabra. Yo tengo hasta colores, que cuando yo veo un color, ese color yo sé que ese texto lo puedo pronunciar sin detenerme en ir a buscar y avanzar con el mensaje. Son cosas que el Señor lo va adiestrando a uno. Yo tengo mis colorcitos. Y si usted de repente no tiene su computadora, pero lo puede hacer en papel. Se lo voy a mostrar, mire, ¿ve? Ya lo había mirado, ¿Verdad? Por ejemplo, tengo textos, le estoy mostrando, pero en un momento que Dios me conceda enseñarle lo que Él me ha enseñado hoy, porque esto es del Señor. Son cosas que Dios le va enseñando a uno. Tengo el texto, y aquí tengo otro texto bíblico, pero ese verdecito para mí, solo lo veo, y yo mismo me estoy diciendo a mí mismo que ese texto no es necesario decirle a usted vamos a buscarlo, sino solo pronunciarlo. Son maneras de estudiar la palabra, prepararse. La Biblia dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que prepararse. Usted tiene que llenar su corazón. ¿Y sabe por qué es eso? Porque nosotros somos vasos de barro que necesitan llenarse de lo de Dios. ¿Está conmigo? Cuando llegue a su casa, aparte, ¿cuánto vale un cuaderno? 30 pesos. Unos cuantos lapicitos ahí y escriba el texto. Escríbalo todo. Le recomiendo que no solo ponga la cita Mateo 12:20. No solo eso, sino que escriba que dice Mateo 12:20. Ahí está llenando su mente, su corazón, y usted se está empapando de la palabra. ¿Está conmigo? No solo escriba ahí el Mateo 12:20, escriba lo que tiene Mateo 12:20. Es más, hermano, yo es más lo que sé de la palabra, de contenido que citas. Me sé un montón de citas, hermano, que yo sé dónde están, y se las puedo dictar, y creo que será un buen número. Pero
conozco más, que no sé el libro, el capítulo y el texto, pero el contenido lo tengo acá y lo ubico rápido porque conozco el contenido. Porque ya lo conozco, hay palabritas ahí que como lo tengo bien conocido el texto, entonces ya sé que esa palabrita, por medio de esa palabrita, sé dónde está para decirle a usted, busquémoslo, ahí está en tal libro. Entonces, llene su corazón de la palabra de Dios. Mire, es tan importante la Biblia que hubo un tiempo, hermano, que Dios hizo milagros tan hermosos por medio de un varón que se le llegó a decir el traficante de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Con qué traficaba? Con Biblias, la metía en territorios donde era prohibida la Biblia. Y hubo hasta milagros, hermanos, donde Dios, para que no se miraran las Biblias, hizo milagros, hermanos, de cambiar la visión de la policía para que esas Biblias caminaran hacia el lugar donde tenían que llegar. Tan valiosa es la palabra. 2 Timoteo 1:7. Oiga lo que dice en este pasaje. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no nos ha dado Dios no ha permitido que un espíritu de cobardía nos dañe. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Entonces usted no tema. Usted no tema. ¿Sabe qué dice la Biblia? Tengo esto en mi corazón todavía. Creo que en Corintios 10 está. Menospreciaban a Pablo y decían, sus cartas a la verdad son fuertes, pero su presencia corporal débil. ¿Sabe qué significa eso? Que el apóstol Pablo no era como los ultrapredicadores, que ahora uno dice, ¡qué autoridad! No, hermano. El apóstol Pablo, usted porque no conoció a mi mamá Zoila, que era la predicadora de este templo hace años, era una mujer de humilde apariencia y de débil apariencia. Pero cuando esa mujer hablaba a profundidades, hermano. Y si usted va a encontrar, no sé si todavía se conservará en la casa de mi padre, los escritos que ella también estudiaba y apuntaba, y usted va a encontrarlos. Cosas profundísimas. Pablo así era. Y Pablo llegó a decir que él iba a hacer uso como de la autoridad, dio a entender algo así. Pero decían sus cartas fuertes y su presencia corporal débil. ¿Sabe qué significa? Que Pablo no era impresionante cuando lo miraban, quizás era hasta chaparrito, pero con una autoridad de la palabra de Dios. Usted busque eso, porque el que busca halla, el que pide recibe, el que toca se le abrirá. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús.